Buenas tardes, buenas noches, buenos días. De nuevo con ustedes Francisco Ruiz, hablándoles desde Boston y conversando con ustedes acerca del pensamiento filosófico de la antigua Grecia en este momento. Empecé con una serie de videos acerca de la filosofía de Spinoza. Me di cuenta que Spinoza había basado muchos de sus pensamientos en la filosofía estoica y decidí regresar a la Grecia antigua para averiguar cuáles eran los elementos, los aspectos de la filosofía estoica que habían atraído la atención de Spinoza. En el video pasado hablamos globalmente acerca de la filosofía de los primeros estoicos. Los estoicos globalmente, de estoicos Zenón, Cleantes y Crisipo, sin ponerle atención específica a ninguno de ellos, porque esta serie de videos es una serie global de la filosofía de los estoicos. Para hacer una filosofía u otros videos específicos se tardaría mucho más. Después vamos a hablar de los estoicos romanos, pero el estoicismo cambia un poco, se desarrolla un poco diferente con los estoicos romanos, con Séneca y Epicteto, porque ellos van a incluir algunos elementos, algunas cositas, por ejemplo, que no están en los estoicos griegos, como la noción del orden del mundo. Los romanos la extendieron a entender, a incluir el mundo físico, obviamente, del Imperio Romano. Y políticamente hablando, así como Séneca lo hubiera dicho, pensaría que el Imperio Romano se consideraba como el orden del mundo. Y lo que es más interesante, que la ley romana se interpretaba y se veía como una expresión específica del locus cósmico, de esa razón cósmica. También encontraremos que en la filosofía estoica de los romanos se convierte un poco más humanitaria, un poco menos contracultural, un poco menos en contra del status quo, un poco menos revolucionaria que los estoicos griegos. Pero antes de meternos a la filosofía de los romanos, estoicos romanos, yo quiero dedicar este video a aclarar algunos elementos del video pasado, de los estoicos griegos. Me gustaría clarificar con algunos elementos que creo que necesitan un poquito más de atención. Y voy a terminar este video con un himno que lo veo por todos lados en mis fuentes que yo estoy usando, en mis fuentes que yo estoy usando en este momento. Estoy usando esta fuente. Es un libro en español escrito por Julián Marías. Estoy usando libros que saco de la biblioteca de Boston. Es un libro de Séneca. Por supuesto que siempre comienzo con el libro en latín de la filosofía escolástica Summa, para ver qué es lo que mencionan de los estoicos. Tal vez encuentro este libro que está en inglés, de filosofía, un compendio de filosofía, historia de filosofía, y he comprado libros en inglés que hablan de la historia de las filosofías del mundo antiguo. Este libro también incluye la filosofía medieval. También busco algunos artículos que son del dominio público en este momento, traducciones del griego que han hecho aquí en Harvard y que los he leído. Entonces quiero terminar este video con un himno escrito por Cleantes, que lo veo escrito en todos los libros. Eso quiere decir que este himno dedicado a Zeus de Cleantes tuvo un impacto posteriormente. Ahora, regresando a la ética de los griegos estoicos. Primero, quiero clarificar una cosa. La ética de los griegos estoicos era una ética basada en la virtud. Pero la virtud es vista como una disposición armoniosa y valiosa, encomiable, válida por ella misma, ¿okay? Digna de ser elegida, intrínsecamente buena. Ese es el primer punto. Sin depender de los factores externos, como hemos hablado, sin los motivos externos, con una
indiferencia total a los factores externos. Entonces, la ética de los estoicos griegos llega a ser una ética, como lo dijera, de eso que tengo que hacer, eso que la ley natural exige, eso que es mi deber hacer, sin importar los elementos externos, sin importar las consecuencias externas del mundo. Entonces, la virtud no se entiende como algo inmaterial, como tal vez Aristóteles y Platón lo hubieran entendido. Y así como ellos también pensaban acerca del conocimiento, no cosas que no sean inmateriales. Pero los estoicos griegos veían la virtud como algo material, algo que se podía alcanzar materialmente. También pensaban que cuando un ser racional, como el ser humano, se convierte en un ser perverso, cuando su actitud acerca de sus conductas se pervierte, no es a causa de la ley natural, sino es acerca del engaño que muestran los elementos externos y las metas externas. Y muchas veces, por la influencia de otros amigos que tienen una conducta mala. En otras palabras, los seres humanos se dejan engañar por las fuerzas externas. Porque hay que entender que el punto de partida, dicen los estoicos griegos, es si uno parte de la naturaleza, si el punto de partida lo entendemos como ser las leyes de la naturaleza, ese punto de partida es nunca perverso. Y ellos, por ejemplo, el placer. ¿Qué es lo que creen del placer? Es una alegría, un entusiasmo, una euforia irracional que parece valer la pena. No, pero lo engañan al ser humano porque no es válida en ella misma. Solamente la virtud es válida en ella misma. El placer no es válido por él mismo. Entonces, el hombre sabio, que es el hombre estoico, yo pudiera añadir la mujer sabia, ¿se acuerdan? A través de la postura de apatía, de indiferencia, no se deja engañar. Y tampoco el hombre sabio no sucumbe a las enfermedades del placer, dicen los estoicos griegos. Enfermedades del placer. Entonces, es una ética que va a tener bastante influencia posteriormente y va a ser incorporada por muchos otros filósofos y, por supuesto, el cristianismo. Aquí voy a mencionar algunas de las emociones, cómo ven los estoicos las emociones. Los estoicos primero ven a las emociones como unos juicios que nosotros hacemos. Son unos juicios. Por supuesto que Spinoza después va a decir que son unos juicios que entendemos usando ideas inadecuadas, ideas confusas, lo mismo que dicen los estoicos griegos. Estos juicios, que son las emociones, y que si son pasiones, y si no son de acuerdo con la ley natural del ser humano y de la naturaleza material, son unos juicios erróneos. Ahora, por ejemplo, voy a dar unos ejemplos como ellos definen, ¿no? De alguna manera es lógico como lo definen, pero es interesante leer cómo define alguno de esta conducta irracional. La avaricia es una suposición que el dinero es bueno. Suposición. La borrachera es una suposición que el intoxicarse con el vino es bueno. El libertinaje es una suposición que el ser mundano es bueno. Por ejemplo, el dolor o el pésame se considera ser una contracción, una disminución mental. La lástima hacia los demás es un dolor, es una tristeza o es una pena a un sufrimiento inmerecido. La envidia es un dolor, una tristeza o un sufrimiento a la prosperidad de los otros. Los celos
Es un dolor, una tristeza o una pena a la posesión que otro tiene de eso que uno desea para uno mismo. El miedo es una expectativa del mal, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos siguen con la descripción de diferentes conductas irracionales, de diferentes emociones, donde el ser humano se ha pervertido, ha sido engañado, porque no ha actuado de acuerdo con la naturaleza humana. Algunos de ustedes se preguntarán de dónde viene toda esta información y quiero mencionar que hubo un escritor que no fue filósofo, pero es un historiador romano, que escribió como 200 años después de Cristo y escribió 10 tomos. Y se dedicó a recopilar la vida y corriente filosófica de personajes eminentes como Platón, Aristóteles, Epicuro y por supuesto los estoicos. Entonces, que se llamaba Diógenes Laercio, no tenemos que confundir con el Diógenes estoico, ¿se acuerda? Este es otro Diógenes. Diógenes Laercio escribió biografías, vicisitudes, anécdotas, opiniones y teorías de esos personajes que él consideraba como ilustres y eminentes. El tomo 7 de los 10 tomos habla de los estoicos. De ahí hemos adquirido la mayor parte de la información de Zenón, de Cleantes y de Crisipo. El tomo 7 se le ha perdido el final, así que pudieron haber otros, pero se ha perdido en las obscuridades de la historia el final del tomo 7. Escribió extensamente. El tomo más largo lo dedicó a Platón. Y el último, y por algunos uno supone porque es bastante largo, es el último, que es Diógenes Laercio, era de la corriente de Epicuro, lo dedicó a Epicuro. Entonces, tenemos que aceptar esta versión de personajes, porque aunque muchos críticos dicen que este Diógenes Laercio se escribió muchos chismes, muchos datos personales de los filósofos, y no se concentró suficientemente en sus pensamientos, en su corriente filosófica. Y tampoco Diógenes Laercio menciona de dónde sacó la información. Así que pudo hacer una información oral, una información que se impartía en las academias, en los liceos que todavía existían, en todas las escuelas de filosofía, en Roma o en Atenas. Pero no se ha determinado qué fuentes él usó. De todas maneras, yo quise mencionar eso. Entonces voy a terminar este video con ese himno de Cleantes que es dedicado a Zeus, nada más para dar un ejemplo del acercamiento espiritual que los estoicos tenían con el Dios de la naturaleza. No muy lejos de una religión. He repetido varias veces que el estoicismo es como una religión. Pudiéramos intercambiar el nombre Zeus en este himno y escribir Señor Dios Todopoderoso, y yo pudiera recitarlo en una iglesia católica o protestante o anglicana. Pudiera exactamente declamar este himno y todas las personas pensaran que es un himno dedicado, un himno católico. Estoy usando varias traducciones que las puse juntas para que se ponga claro el himno. Hay muchas traducciones directas del griego y al inglés y al español. Por supuesto, traducciones varían un poco. Por ejemplo, la de inglés me da un poco de risa porque usa bastantes expresiones de la iglesia anglicana. Bastantes expresiones idiomáticas que uno sabe que vienen más o menos de una Biblia anglicana para traducir el griego. Pero esto es solamente para mostrar por qué el estoicismo le resultó muy atrayente al cristianismo naciente, al cristianismo primitivo. Se han escrito múltiples artículos acerca de los escritos, por ejemplo, estoy encontrando, de Pablo de Tarso, ¿no? De San Pablo. Muchos artículos acerca de las similitudes de los escritos de Pablo de Tarso con la filosofía estoica. Puesto que San Pablo recibió, siendo judío,
creciendo en lo que hoy es Turquía. No Tarso era parte de Turquía, de la presente Turquía, pero pertenecía al mundo griego, a la cultura griega. San Pablo estudió hebreo, judaísmo y al mismo tiempo estudió la filosofía helénica. Los estoicos, como los cristianos, querían cambiar las almas, convertirlas, enseñarles un ideal que les permitiera realizar su vocación humana y dominar los eventos del mundo. Principalmente su ascetismo moral y su fervor religioso, donde más claramente se ve con los estoicos romanos, contemporáneos de San Pablo, por ejemplo, se entiende que es copiado por los cristianos. Esto es mucho más palpable con los estoicos romanos como Séneca y Epícteto, porque los estoicos se hace un poquito más popular, el estoicismo, perdón, se hace más popular, se hace más que religión, se predica en las plazas de Roma. Bueno, este himno voy a más o menos declamarlo para ustedes. Gloriosísimo entre los inmortales, multinominado, siempre omnipotente, Oseos, rector de la naturaleza, que con la ley todo lo gobiernas, salve. Pues a todos los mortales les es lícito saludarte. De tu progenie son ya que una imitación o imagen del eco les ha tocado en suerte a ellos solos entre los animales que sobre la tierra viven y se arrastran. A ti he de elevar, pues humanos y tu poder celebraré siempre. A ti todo este universo que en torno a la tierra gira, te obedece por donde lo guíes y el gustoso por ti es gobernado. ¿Cuál instrumento entre las manos invencibles tienes el rayo de los filos? Encendido siempre viviente, pues bajo tu golpe las obras todas de la naturaleza se realizan. ¿No se acuerdan que Zeus tiene aquel rayo? Con él diriges la razón común, ¿se acuerdan? El logos cósmico, que a través de todas las cosas discurse, uniéndose, a las grandes y pequeñas luminarias. Nosotros somos las pequeñas luminarias. Nosotros tenemos, ¿se acuerdan? El espermáticos, logos pequeño que tenemos dentro, que es una imagen del logos cósmico. Nosotros somos imágenes de Dios, dijeron los cristianos. Con él llegaste a dominar como excelso rey todas las cosas y sin ti, oh genio, ninguna sobre la tierra se realiza, ni en la divina esfera del éter, ni en el mar, salvo las que los malos con su propia insensatez llevan a cabo. Mas tú sabes también moderar lo excesivo y ordenar lo desordenado, y tomas amable las cosas no gratas para ti. Todas las has armonizado así en una sola, las buenas y las malas, todas las has armonizado, siempre existente, de la cual la razón única unen a los mortales perversos también, los desdichados que tratando siempre de alcanzar el bien, ni respetan del Dios la ley común, ni la escuchan, ya que si la obedecieran con el entendimiento, lograrían una vida feliz, noble. Ellos, en cambio, insensatos, meditan un mal sobre otro, unos teniendo contenciosa solicitud por la fama, otros volviéndose. Y sigue el himno, hablando de deseos. Para resumir esto, el himno es un poco más largo. Está escrito como se escribían las grandes epopeyas griegas. Está escrito el himno como poesía, en versos, un verso que se llama hexámetro, que tiene versos de sílabas de entre 12 y 17, y que era la métrica de los versos de Ulises, de los versos de la Odisea, de los versos de Virgilio, de la Eneida. Pero este himno, el contenido de este himno, ahí están los principales temas de toda filosofía: Dios, hombre y mundo. Están también los temas más significativos de la filosofía estoica: la ética, la física.
De manera específica están los temas del destino, de la providencia, de la virtud, de la libertad, etc. Entonces, Cleantes, este filósofo estoico, buscó un fundamento universal, o mejor dicho, cosmopolita, y lo encontró en la naturaleza a la que había que conocer o en el destino al que había que someterse. A ese Dios de los estoicos, que es sinónimo de ley universal, de un destino inevitable, de una razón que penetra, que impregna todo el universo, así como hablamos en el video pasado, y de una providencia casi amorosa. Por todo ello, un Dios digno de un himno, de un canto. Entonces, la filosofía de los estoicos griegos, yo diría, la religión de los estoicos griegos, ven como una consecuencia obligada el conocer y seguir a la naturaleza, lo cual era precisamente la base de la felicidad. Entonces, por último, me intriga, me incita a leer más acerca de esa conexión de Pablo de Tarso con los estoicos. Pero para eso necesitaríamos otro video. Nada más quiero terminar que citan a los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Pablo, una frase donde se dice que los oyentes de Atenas, ¿se acuerdan cuando San Pablo fue a Atenas a tratar y después vino disgustado porque los atenienses no le pusieron mucha atención? Él se dirigía directamente a los epicúreos y a los estoicos. En el Hecho de los Apóstoles, el capítulo 17, versículo 18, se dice que cita un verso que concuerda literalmente con un verso del himno que yo les acabo de declamar, el himno de Cleantes. Lo voy a investigar un poco más. Que tengan buenas tardes, buenas noches, buenos días. Durante la pandemia voy a seguir haciendo estos videos y nos vemos en el próximo video donde empezaré de verdad, de lleno, con los estoicos romanos, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Buenas noches.